Buenos días, domingo 26 de abril, tercer domingo de la Pascua. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía y hoy ofrecemos la misa por las almas de Luis Gildardo Rúa Restrepo, intención esposa e hijos; María del Pilar Restrepo Lozano, intención Teresita Rayo; Alberto Sánchez en su aniversario, intención familia Sánchez Ramírez; Godofredo Ríos Muñoz, intención Olga Yepes Giraldo; y almas de Mercedes Vera González y Pedro Pablo Espinosa Guerra, intención de sus hijos. Oramos también por las intenciones de toda la comunidad parroquial de San Juan Evangelista, por nuestras familias, por los que se encomiendan a nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podríamos hoy hacer la síntesis de esta palabra de Dios que hemos proclamado, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 14 y 22 al 33, el Salmo 15 y el Evangelio, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 17 al 21, y el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. Yo encuentro una palabra que podría ser la síntesis de toda la Sagrada Escritura que hoy ha sido proclamada, y es vida. Estamos llamados a la vida. Ese discurso de Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, es una alusión clara a la vida. Esa vida nos la ha dado Dios y lo ratifica el apóstol Pedro cuando dice que nuestra vida no ha sido comprada por monedas, sino que nuestra vida ha sido comprada por la sangre de Cristo. En el Salmo hemos respondido: el Señor me enseñará el sendero de la vida. Tenemos muchos senderos, muchos. Una bifurcación de senderos, de vías, que podríamos pensar inadvertidamente que todos son los mismos y que todos nos llevan a la vida. Y no, hay un solo camino, hay un solo sendero que lleva a la vida. ¿Y ese es quién? Jesús. Ya él lo dijo: yo soy el camino, yo soy el camino. Y los discípulos de Emaús descubrieron la razón de la vida cuando descubrieron, valga la redundancia, en la Eucaristía, en el pan bendecido por el mismo Cristo, reconocieron la presencia de Cristo resucitado. Y Él es la vida. Nosotros estamos llamados a la vida, no estamos llamados a la muerte. Estamos llamados, sí, a morir al pecado y a aquello que nos aparta de la vida, para poder tener la vida en plenitud. Y esa vida en plenitud se empieza a vivir desde que hemos sido recibidos en la iglesia por el bautismo. Esa vida en plenitud se empieza a vivir en la medida en que nosotros participamos de la vida de Cristo, especialmente en la vida sacramental de la iglesia. Y dentro de los sacramentos, en la Eucaristía, en la fracción del pan. Por eso hoy mi invitación es a que cada uno de nosotros piense en el sentido que le está dando a su propia vida y cómo puede ser lámpara que ilumine la vida de aquellos que tiene a su alrededor y que de pronto están equivocados, caminando por un sendero que no es. Nos ha pasado muchas veces en carretera. Cogemos una carretera equivocada
pero se nos parece a una que conocemos. Y llegamos a la conclusión, después de unos ciertos kilómetros, que estamos equivocados. No cogimos la vía directa a nuestro destino. También en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, podemos estar caminando por senderos que parecen buenos, pero no lo son tanto. Por senderos que nos equivocan el encuentro con el Señor. Por eso tenemos que estar dispuestos a dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. La elocuencia de Pedro y de los apóstoles radica en la acción del Espíritu Santo. Mire que ellos, antes de recibir el Espíritu, celebraban, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, la Eucaristía con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ellos confesaban la fe en privado, no se arriesgaban a publicar la fe. Es el Espíritu Santo el que hace, el que obra el milagro en nosotros y nos fortalece, porque nos ha mostrado la vía de la vida y nos hace capaces de salir a anunciar que Jesucristo es la vida. Una vida que surgió del sepulcro para nunca más morir. Una vida que no va a conocer el ocaso, que siempre se va a mantener en el alba del día. Que nosotros entonces, al ejemplo de Pedro, iluminados por el Espíritu Santo, que nosotros al ejemplo de los discípulos de Emaús, descubramos en la Eucaristía la presencia de Jesús, amemos la vida y le demos un sentido trascendente a ella, así sea.